Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la charla de Diagnóstico Maipú junto con New Garden. Mi nombre es Neri. Y yo soy Cami, somos licenciadas en nutrición del equipo de New Garden. En esta charla vamos a hablar un poco acerca de la alergia y la intolerancia a la leche, sus diferencias. Los invitamos a escucharnos. Y cualquier cosita, cualquier duda nos pueden escribir por el chat. Bueno, comencemos. ¿Saben la diferencia entre la alergia y la intolerancia? Vamos a empezar a hablar de la alergia primero. La alergia alimentaria es una respuesta que se produce cuando nuestro sistema inmunológico reconoce ciertas proteínas presentes en un alimento consumido como dañinas para el cuerpo. ¿Pero qué es el sistema inmunológico? Piénsenlo como la forma que tiene el cuerpo de defenderse contra bacterias y virus que pueden enfermarnos. Las proteínas, por otro lado, son un tipo de nutriente que se encuentran en muchos alimentos que consumimos diariamente y son necesarias para mantener una buena salud. Las más comunes en lactantes y niños son las alergias a las proteínas de la leche de vaca y el huevo, mientras que en adultos sobresalen los mariscos y frutos secos. Otros alimentos alergénicos conocidos son el maní, el pescado, la soja y el trigo. La incidencia y prevalencia de la alergia alimentaria ha cambiado a través del tiempo y muchos estudios han sugerido un incremento en la prevalencia en los últimos 20 años. Como dato, para que tengan presente, las alergias alimentarias ocurren en el 6 al 8% de los niños y en el 1 al 4% de los adultos. Y ahora, ¿la intolerancia es lo mismo que la alergia? La intolerancia alimentaria son diferentes manifestaciones que se pueden producir en nuestro cuerpo al consumir determinados alimentos o aditivos. Se diferencia de una alergia porque no interviene un componente inmunológico. Entrando un poco en el tema de hoy, vamos a hablar de alergia a la proteína de la leche de vaca. La alergia a la proteína de la leche de vaca se define como una alergia a la caseína, mediada por una respuesta inmunológica específica. La caseína es justamente la proteína que predomina en la leche de vaca. Esta alergia tiene un gran impacto médico, social y económico, tanto para la persona que lo padece como también para su familia, pudiendo incluso las formas graves amenazar la vida. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de síntomas. Estos suelen presentarse en la piel, a nivel digestivo y en menor medida a nivel respiratorio durante las primeras semanas de introducción de la leche de vaca en la dieta. Pueden existir formas más severas, produciendo alteraciones en el crecimiento, rechazo alimentario, anemia, inflamación intestinal, entre otras cosas. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? Muchas veces es difícil encontrar un diagnóstico correcto. En la mayoría de las alergias alimentarias, el diagnóstico es clínico, Por lo que se debe realizar una completa historia y examen físico siempre en una consulta médica. De aquí la importancia de no autodiagnosticarse, ni asumir tratamientos o eliminar alimentos sin un correcto seguimiento médico-nutricional, ya que puede afectar el crecimiento y desarrollo en niños e incluso el estado nutricional de la madre que se encuentra lactando, causando angustia y costos innecesarios en la familia. Hablando del tratamiento, este se basa en eliminar la proteína de la leche de vaca en la dieta, tanto en niños como en madres en época de lactancia. Muy importante, como dice Cami, todas las madres en época de lactancia deben eliminar de su dieta la proteína de la leche de vaca. En el caso de los chicos alimentados con leche de fórmula, se debe optar por aquellas hipoalergénicas. Los lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva tienen menor riesgo de desarrollar alergia a la proteína de la leche de vaca en comparación a los alimentados con lactancia materna exclusiva tienen un mejor desarrollo a nivel intestinal comparado con los alimentados con leche de fórmula. Debido a esto y a todos los beneficios de la lactancia materna, es aconsejable, de ser posible, fomentar esta práctica. Mantener una dieta de restricción en una persona que no lo requiere, ya sea por un diagnóstico incorrecto o porque ha desarrollado tolerancia, afecta al crecimiento, al desarrollo y a la calidad de vida. Por esto siempre es necesario la
la madre debe eliminar de su dieta toda proteína láctea. Mientras se encuentra bajo dieta de eliminación, debe recibir consejería nutricional para evitar déficit de algunos nutrientes presentes en la leche. Y en el caso de los niños, a los 6 meses se introduce la alimentación complementaria. Y acá es importante introducir sólidos, sea uno por vez, en pequeñas cantidades. Retrasar la introducción de alimentos altamente alérgenos como el huevo, el pescado y gluten no ha mostrado beneficios en la prevención de alergias, por lo que se desaconseja, excepto si existe alergia probada a uno de ellos. A pesar de todo esto, en la mayoría de los casos el pronóstico es bueno, con desarrollo de tolerancia en un 50% de los casos después del primer año de vida, más del 75% a los 3 años y por encima del 90% a los 6 años de vida. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de los alimentos que contienen caseína. Dentro de estos tenemos a la leche, que puede ser leche de vaca en polvo o fluida. Tenemos el yogur, postres lácteos como flanes y chocolatadas. Tenemos manteca, crema de leche y ricota. Quesos, que cuando hablamos de queso pueden ser todos tipos de quesos, desde queso untables, quesos frescos, quesos blandos, quesos duros, el queso de rallar, el suero lácteo, helados cremosos, dulce de leche, tanto el dulce de leche común como el dulce de leche dietético, chocolates, turrones, alfajores de chocolate o alfajores de dulce de leche, amasados de pastelería, que dentro de estos tenemos facturas, masas, tortas y también comidas compradas que contengan quesos, como son las pizzas, las empanadas, las tartas, las pastas, los canelones, entre otros. Todo esto que dice Neri está buenísimo, porque uno por ahí se puede imaginar, bueno, la leche obviamente va a tener caseína, un yogur también, pero por ahí un pastel, una medialuna, una torta, uno no se lo imagina y está bueno tenerlo en cuenta y tener los cuidados necesarios para justamente no consumirlo si es que no tenemos que hacerlo. Otro tema a tener en cuenta es respecto a los rótulos. Se deben revisar todos los rótulos de alimentos y medicamentos que recibe tanto la madre como el lactante. La proteína de la leche de vaca puede aparecer en la lista de ingredientes de un producto envasado como leche, suero de leche, sólidos de leche, caseinato, lactoalúmina, proteína láctea. Bueno, y acá tenemos unos ejemplos de rótulos, por ejemplo las galletitas de arroz clásicas, en donde si miramos el listado de ingredientes aparece leche descremada en polvo. Después tenemos paté de jamón, también al mirar ingredientes aparece leche en polvo descremada. Y el fiambre de hígado de cerdo, dentro de ingredientes, también tiene leche en polvo descremada. Otra cosa a tener en cuenta en los alimentos que vienen en paquetes son los trazas, que se conocen como restos de productos que no son ingredientes propios de ese alimento. En el caso de la alergia a la proteína de la leche de vaca, esto puede ser tan riesgoso como consumir un alimento que contenga caseína. Acá también pusimos ejemplos de rótulos, por ejemplo de una oblea, en los que dice que puede contener avellanas y leche. Siempre los trazas suelen aparecer a lo último de todos del listado de ingredientes. Los nuggets de pollo aparece que puede contener derivados de soja, leche y de avena. En cuanto a la contaminación cruzada, un alimento que no contiene caseína puede contaminarse por estar en contacto con otros alimentos que sí la contengan. Tener en cuenta, si estamos en casa, el uso de utensilios exclusivos para cada alimento o bien lavarlos cada vez que se utilicen. Existen alimentos que sabemos de antemano que pueden contener leche, salsas, rellenos, purés, sopas, productos de panadería, pero otros que no. Por eso en el caso de comer afuera es importante pedir menús sencillos y realizar preguntas específicas al personal del lugar acerca de los ingredientes. Otro tema, pero no menos importante, es la intolerancia a la lactosa. Pero antes vamos a hablar de la lactosa. Neri, ¿querés contarnos qué es la lactosa? Sí, claro. La lactosa es un componente importante de la leche. Es el principal hidrato de carbono digerible de la leche humana y de otros mamíferos como son la vaca, la oveja y cabra. Y es una importante fuente de energía. Su concentración varía en las diferentes especies. En la leche humana la lactosa constituye el 90% de los hidratos de carbono, lo que representa el 40% de las calorías aportadas.
Y para que pueda digerirse en el intestino se necesita de una enzima específica llamada lactasa. Esta lactasa ayuda a romper a la lactosa y de esta manera se puede absorber. Bueno, y ahora sí, ¿qué es la intolerancia a la lactosa? Es la dificultad de digerir la lactosa por falta de la enzima lactasa. Esto genera dolor abdominal, gases y diarrea. Existen diferentes tipos de intolerancia a la lactosa. Las más comunes son la intolerancia primaria, que es causada por una menor cantidad de lactasa. Se caracteriza por presentarse en forma progresiva, es decir, que va disminuyendo a lo largo del tiempo. Después tenemos la intolerancia secundaria, que es causada por cualquier daño a nivel intestinal. Este tipo de intolerancia suele ser transitoria y depende de la enfermedad de base que tenga la persona. Esta enfermedad de base puede ser desde una enfermedad celíaca hasta enfermedades intestinales, gastroenteritis, parásitos, incluso un desequilibrio en las bacterias que viven en nuestro intestino pueden llevar a desarrollarlo. En cuanto a la prevalencia, el funcionamiento de la lactasa es máxima al nacer y va disminuyendo con el paso del tiempo y persiste solo en algunos individuos hasta la adultez. La disminución de la capacidad de digerir la lactosa es variable entre los individuos. Globalmente, el 65% de la población de adultos tiene intolerancia a la lactosa, y esto varía de acuerdo con la zona en la que viven y dependiendo también de las culturas alimentarias de cada uno. Por último, respecto a los síntomas, si bien es muy variable y debe tratarse con un profesional de la salud, pueden aparecer entre los 30 minutos y las 2 horas posteriores a la ingesta, y generalmente se caracterizan por diarrea provocada por la presencia de lactosa sin digerir en el intestino, con heces blandas a líquidas e incluso tránsito acelerado. La fermentación de la lactosa no digerida genera gases que causan distensión y dolor abdominal, como también cólicos, eructos, náuseas y entre otros. Respecto al tratamiento, en recién nacidos con diagnóstico confirmado de intolerancia a la lactosa, esta se elimina de la dieta de forma permanente. Según la evolución de cada persona, existe la posibilidad de desarrollar cierto grado de tolerancia a medida que vamos creciendo. La bibliografía reporta que aún en personas intolerantes a la lactosa, una taza de leche o yogur fraccionada a lo largo del día podría ser bien tolerada. La reducción o suspensión de lactosa está indicada únicamente por un profesional de la salud. Ahora, algunas ideas para tener en cuenta en caso de no tolerar la lactosa. Primero, ¿qué uso le damos a la leche y cómo podemos reemplazarla con otros alimentos? Neri, ¿qué usos le damos a la leche? La verdad que un montón, pero bueno, por ejemplo, para acompañar algún té o algún café o cualquier tipo de infusión. También puede ser para la elaboración de algún budín, de tortas o pancakes. Y también las podemos utilizar en alguna salsa. Bueno, para todo esto podríamos reemplazarlo con bebidas vegetales y leches bajas en lactosa. Una de las más conocidas es la de soja, pero también podemos encontrar a base de almendras, de coco, avena, quinoa, castaña, de cajú, entre otras variedades que también puedes encontrar en el mercado. En el caso de los yogures, si bien suelen ser bien tolerados, depende de cada caso. Tener en cuenta que en el mercado podemos encontrar variedades con menor contenido e incluso también sin lactosa, como son por ejemplo a base de coco, a base de almendras o también de soja. Por otro lado, teniendo en cuenta las diferentes variedades de quesos y evaluando la tolerancia a los distintos tipos, existe la opción de reemplazarlos. En el caso de untables por alguna variedad a base de almendras o castañas. Y en el caso de cremosos también podemos encontrar variedades a base de almendras y a base de soja, como por ejemplo el tofu. Algunos nutrientes que en general se destacan de la leche son las proteínas y el calcio. Pero ¿qué pasa? En caso de no consumir leche, ¿vamos a presentar algún déficit de estos? No necesariamente. Sí es una buena herramienta saber dónde podemos encontrarlos. Por ejemplo, frutos secos y sus harinas, destacando el aporte del calcio en almendras y avellanas. También las legumbres y productos hechos a base de las mismas. Cabe destacar dentro de este grupo los productos a base de soja, como son el tofu y los texturizados de soja. También todo lo que es semillas, tanto en su versión entera o molida. En el caso del calcio, la que más se destaca es la semilla de sésamo y de amapola. Bebidas y yogures fortificados o con mayor contenido también es otra opción. También los vegetales de hojas verdes,
Para nombrar algunos podemos hablar de coles, acelga, lechuga y también pescados, sobre todo las sardinas en conservas, el atún y el salmón. Para resumir toda esta información que estuvimos viendo, la alergia a la proteína de la leche de vaca, como su nombre lo indica, se produce al consumir la proteína de la leche. En el caso de la intolerancia a la lactosa, esta se da al consumir los carbohidratos presentes en la leche. Otra diferencia es que en la alergia hay una reacción del sistema inmunológico y en la intolerancia lo que sucede es que hay una incapacidad de digerir la lactosa. En cuanto a la aparición de síntomas, en la alergia generalmente aparecen de forma inmediata o tardía y en el caso de la intolerancia suelen darse entre los 30 minutos y las 2 horas posteriores a la ingesta. Estos se pueden producir en el caso de la alergia a nivel de la piel, del sistema digestivo y en menor medida a nivel respiratorio. Las formas más graves suelen ser alteración del crecimiento, anemia e inflamación intestinal. Para la intolerancia, los síntomas son más a nivel intestinal, produciendo diarrea, gases, eructos y náuseas. Para ir cerrando, es importante poner el foco en la educación de las personas que padecen alergia o intolerancia, quienes deben, acompañados por un profesional de la salud, equilibrar su dieta, modificándose hasta que desaparezcan las molestias y aprender a interpretar el etiquetado de los alimentos para evitar el consumo accidental de alimentos que contengan caseína o lactosa. No deben suspenderse la lactancia en niños con diarrea aguda o prolongada sin tener un diagnóstico médico que lo amerite. Los que son amamantados durante los episodios de diarrea presentan menores pérdidas y menor duración de la enfermedad que aquellos en los que la alimentación materna fue interrumpida. La lactancia materna es el alimento ideal en salud y enfermedad y debe ser promovida y preservada siempre que sea posible. A modo de conclusión, es importante consultar a un profesional de salud y no eliminar alimentos de la dieta sin tener un diagnóstico certero. En aquellas personas que deben evitar la proteína de la leche de vaca o la lactosa, siempre es recomendable consultar con un nutricionista para evaluar y prevenir posibles déficits nutricionales y aprender a leer las etiquetas de los productos alimenticios, evitando aquellos que posean ingredientes dañinos para su salud. Les dejamos en el chat un link para acceder a un resumen sobre los puntos más importantes de esta charla. Bueno, espero que les haya sido útil esta charla. En la pantalla les dejamos nuestras redes por si quieren hacer alguna consulta y nos vemos en la próxima charla. Gracias.